Buenas noches, señores estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien. Bueno, hemos esperado un tiempo prudencial para que puedan conectarse. En vista de que no, vamos por favor a dar inicio. Como ustedes saben, cada una de las clases impartidas se encuentran grabadas y subidas en la plataforma virtual de cada uno de ustedes. Em, bueno, sabemos que de acuerdo a la planificación de la institución, la próxima semana tenemos ya las evaluaciones del primer parcial. Entonces tendremos la evaluación de lo que corresponde a la unidad uno y la unidad 2 de la materia de proyectos de prevención de accidentabilidad vial, para lo cual en el transcurso de las clases del día de ahora y del día de mañana he visto pertinente poder realizar una retroalimentación de todo lo que hemos venido viendo a lo largo de todas las semanas anteriores. Entonces voy a compartir pantalla de las diapositivas o del material de apoyo que fuimos revisando en la unidad uno y de la unidad 2. Vamos a revisar lo que alcancemos el día de ahora y mañana retomamos con esta retroalimentación para que ustedes puedan refrescar sus conocimientos y de esta manera puedan tener un excelente examen la siguiente semana. De igual forma, he revisado sus tareas y no están bien los proyectos. No se ha entregado de acuerdo a lo que se ha solicitado. Espero que con esta retroalimentación también ustedes puedan volver a modificar sus proyectos. He subido el día martes una nueva tarea en donde deben realizar ya el marco teórico. Entonces, si bien es cierto, yo les había dicho que no es un proyecto como tipo tesis, pero tampoco que ustedes me puedan entregar de la forma en la que me han entregado sus tareas. Entonces, sí quiero que por favor vuelvan a rehacer, vuelvan a hacer nuevamente la primera parte, objetivos, justificación. Está bien si me presentan una justificación corta, pero que dentro de esa justificación se encuentre todo lo que habíamos revisado dentro de las horas de clase. Es una justificación corta, pero no me dice nada. Entonces, no están bien sus tareas. Por favor, puedan realizarlas nuevamente y enviarme con la siguiente tarea que se encuentra para el 22 de julio, que es el marco teórico. El marco teórico, de igual forma, necesito que lo puedan establecer bien de acuerdo a las variables de su tema, de su proyecto. Entonces, eso, con esas particularidades, por favor, vamos a dar inicio y a comenzar con esta retroalimentación. Listo. Habíamos revisado, ¿no? Distintas definiciones de lo que es proyecto de investigación. Nos decía que es una propuesta sistemática que busca generar o validar conocimientos científicos a través de métodos rigurosos en el ámbito de la accidentabilidad vial. Estos proyectos permiten identificar, analizar y proponer soluciones a los problemas asociados a los siniestros de tránsito. Habíamos observado distintas definiciones. Habíamos visto también lo que es la importancia. Permite identificar factores de riesgo vial, informa la toma de decisiones de políticas públicas, contribuye a la planificación urbana segura, facilita el diseño de campañas educativas eficaces y mejora la calidad de vida al reducir muertes y lesiones. Todo esto nosotros podemos hacer con este tipo de proyectos. Entonces es muy importante que nosotros podamos ir analizando la problemática, identifiquemos primeramente el problema y en base a eso poder emitir cada uno de los componentes del proyecto con el fin de poder reducir muertes, reducir lesiones,
a todos los actores viales, no solamente enfocado a conductores, sino también a peatones, ciclistas, motociclistas, etcétera. Tenemos también los objetivos. El objetivo general es que permiten delimitar el alcance del estudio y guiar el desarrollo de la investigación, y objetivos específicos que identificar los tramos viales de mayor peligrosidad, evaluar la influencia del diseño geométrico en los siniestros o evaluar el diseño de la infraestructura vial en donde se suscita mayor porcentaje de siniestros viales, analizar el comportamiento de los conductores en zonas escolares y proponer estrategias de prevención vial basadas en los hallazgos. Nosotros podemos implementar o desarrollar proyectos en distintos campos de aplicación, principalmente, ¿no es cierto?, en lo que respecta a nuestras materias o nuestro campo, sería en el diseño y mantenimiento de infraestructura vial, gestión y normativa del tránsito, educación y cultura vial, tecnologías para la seguridad vial, planificación territorial y transporte urbano e intervención en salud pública y atención prehospitalaria. Tenemos también lo que es la clasificación de los proyectos, que se pueden clasificar según su propósito, metodología y tiempo de ejecución. Según su finalidad, por ejemplo, tenemos lo que son los básicos, buscan ampliar el conocimiento teórico, los ampliados orientados a resolver en cambio problemas prácticos. Según su enfoque, tenemos lo que son cuantitativos, cualitativos, mixtos, según el alcance temporal a corto, mediano y largo plazo. Cuantitativos, si se basa en datos numéricos; cualitativos, analizan percepciones, discursiones, discursos y significados; y mixtos, combinan los dos. Corto plazo, según el tiempo, ¿no?, de semanas a meses; mediano hasta un año y de largo de más de un año. Habíamos revisado también a breves rasgos los tipos de investigación, ya que más adelante se va a realizar de igual forma la retroalimentación de lo que es el cuerpo metodológico de una investigación. Tenemos lo que es la exploratoria, investiga fenómenos poco conocidos; la descriptiva, describe las características de lo que se está estudiando o analizando; correlacional, estudia la relación entre las variables; explicativa o causal, busca causas y efectos; evaluativa, analiza el impacto de una intervención; y experimental, prueba hipótesis bajo condiciones controladas. Listo. Eso habíamos visto brevemente con respecto a la unidad número uno. Ahora, y ya en lo que corresponde a la unidad 2, habíamos ya empezado a analizar cada uno de los elementos que componen el proyecto en sí. Entonces, habíamos ido revisando, por ejemplo, como primer punto, lo que era el título del proyecto. Les había dado ejemplos, les había dado preguntas que ustedes pueden revisar. Estas diapositivas también se encuentran subidas en el aula virtual con la finalidad de que ustedes puedan revisar y en base a esto poder ustedes ir realizando su tarea. Pero he visto que no han revisado el tema de recibir clases de forma virtual. Yo sé que muchas veces se les complica, no pueden conectarse por temas, no sé, de trabajo, temas familiares, pero si tal vez no estuve en la clase, es mi deber como estudiante de poder revisar el video dado por mi persona, o tal vez revisar en otras fuentes bibliográficas, tal vez ver videos en YouTube, tal vez revisar en internet, en cualquier método que yo tal vez tengo, y poder revisar, a ver cómo tengo que yo realizar el título. Ah, ya, me dice que es de esta forma, de esta otra, con estas preguntas, ok, entonces yo realizo. O si tal vez no es tan entendible la clase o yo no revisé el video o no me conecté, pues de igual forma yo reviso cómo se realiza un título, qué componentes debe tener, qué respuestas deben ser, qué preguntas deben ser contestadas, etcétera, con el fin de yo poder ir ampliando mis conocimientos y no poder entregar una tarea porque sí, porque sé que muchos de ustedes no se han conectado a las clases
Y es por esto que no tienen unas tareas buenas, porque ha existido veces o ocasiones en las que se conectan un día, a la siguiente clase ya faltaron, a la siguiente se conectaron, a la siguiente ya faltaron. Entonces no tienen una consecuencia, una secuencia de todo lo que se ha ido viendo. Por eso hay unas partes que están bien, otras no están bien. Entonces es importante que por favor, si no estuvimos presentes en la clase, podamos revisar. Existen numerosas fuentes y páginas web, YouTube, que podemos nosotros revisar e ir adquiriendo el conocimiento pertinente. Sin embargo, estoy realizando ahorita también una retroalimentación porque vamos a tener ya la evaluación del primer parcial la siguiente clase. Entonces tenemos como primer fase o como primer elemento de lo que son los proyectos de investigación, el título del proyecto. Nos dice que este deberá contener no más de 20 palabras, debe ser súper claro y debe ser temporal y espacial. Entonces yo les había dicho, por ejemplo, debe definir el objeto del estudio, o sea, qué nosotros vamos a investigar, qué yo voy a investigar. Ejemplo, tenía aquí la accidentabilidad vial en zonas escolares. Indicar la localización geográfica, dónde se está dando este fenómeno, este problema, en el cantón Riobamba, en la parroquia Lizarzaburu, en la parroquia de Licán. Delimitar un tiempo, en qué periodo se realizará el estudio, durante el año 2025, en el periodo agosto-diciembre 2025, etcétera. Y de forma opcional mencionar el tipo de estudio. ¿Qué enfoque tiene tu proyecto? Estudio descriptivo cuantitativo. Bueno, esto no lo tomemos mucho en cuenta. Entonces, sí es importante, ¿no? Ahora, podemos hacer también con dos variables, o sea, definir dos objetos de estudio. Por ejemplo, análisis de la infraestructura vial y su incidencia en los accidentes de tránsito o en los siniestros viales en el Cantón Riobamba, en el centro histórico del Cantón Riobamba para el periodo 2025. Otro ejemplo, em, a ver, por ejemplo, bueno, vale recalcar que en el ejemplo que les di tengo dos variables, infraestructura vial y los siniestros de tránsito. Análisis del factor humano y su incidencia con los accidentes de tránsito en el Cantón Riobamba, periodo 2025. Entonces ahí se van observando, ¿no? Las dos variables. Tenemos aquí de igual forma, por ejemplo, en la imagen, habíamos revisado el tema, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo distinto a los temas de siniestros, el rendimiento escolar, la línea problemas de enseñanza, objetivo evaluación del impacto. Entonces, el tema es preguntarse, ¿no? ¿Qué yo voy a investigar? ¿Qué quiero, tal vez, no sé si solucionar? Y con esa pregunta me va a dar a mí el tema. Pero es importante ir desarrollando estas preguntas y de esa manera poder generar mi título principal del proyecto. Aquí tenemos otros ejemplos más. Evaluación del impacto de la señalización vial en la reducción de accidentes en la avenida Daniel Borja, Riobamba, año 2025. O propuesta de estrategias de prevención para disminuir los accidentes de tránsito en motociclistas del Cantón Chambo, año 2025. ¿Qué debe contener este título? Debe usar un lenguaje técnico pero comprensible, evitar títulos demasiado generales o vagos y asegurarnos de que el título refleje el problema central de la investigación. Debemos revisar en nuestro título que responda a estas preguntas. ¿Qué, dónde, cuándo y cómo? ¿Qué voy a investigar? ¿Dónde, cuándo y cómo? Listo. Eso habíamos revisado como primer punto, ¿no? Debemos siempre partir del título. Una vez que ya nosotros tengamos el título bien definido, vamos a poder realizar las demás fases, los demás elementos. Si no tenemos bien el título, no vamos a poder desarrollar de una buena forma esto, los demás elementos.
Listo. Eh, ¿Qué es o el planteamiento del problema? De igual forma, tengo aquí una definición, ¿no? Debe expresarse en forma muy resumida el problema y está enfocado en la mayor o menor prevalencia y o incidencia, así como los datos estadísticos de las investigaciones realizadas sobre el tema para visualizar el problema. Entonces, ¿cuál es la estructura que debe tener un planteamiento del problema? Me pueden entregar un planteamiento súper corto, pero que tenga al menos dos líneas de de la contestación de cada una de estas preguntas. Descripción clara del problema. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde ocurre? ¿A quiénes está afectando? ¿A los niños, a los ciclistas, a los peatones, etcétera? Causas del problema. ¿Por qué ocurre este problema? ¿Qué factores lo provocan o lo agravan? Entonces, ¿por qué puede estar ocurriendo los accidentes? Ya sea porque los conductores están conduciendo bajo los efectos del alcohol o fallas mecánicas. ¿Por qué ocurre todo este problema? ¿Por qué ha incrementado el porcentaje de accidentes en el centro histórico de Riobamba? Entonces yo voy analizando, ¿no? ¿Cuáles son todas las causas o los factores del cual provocan este problema? Consecuencias del problema. ¿Qué pasa si no se resuelve este problema? ¿Qué pasa si tal vez no se aplican distintas estrategias o propuestas para resolver o reducir los porcentajes de accidentes? Se va a tener mayor número de muertes, mayor número de personas lesionadas, mayor gastos para el Estado y los municipios en sí un, o sea, tenemos un sinnúmero de consecuencias de si es que no se resuelve este problema. ¿Qué efectos tiene en la sociedad en cuanto a la economía, la salud del entorno? Tenemos muchos relacionados principalmente a lo que tiene que ver de accidentes, ¿no? Delimitación del problema. Especifica lugar, tiempo y población a estudiar. Hasta aquí que tengamos las respuestas de estas preguntas, tenemos ya Profe, disculpe, está ahí. lo que es el planteamiento. Listo. Entonces, como yo les estaba comentando, lo importante es que ustedes puedan tener la contestación de estas preguntas dentro del planteamiento del problema. No es necesario que me entreguen una hoja, dos hojas de planteamiento del problema, pero sí que me entreguen bien fundamentado, bien explicado. Si tenemos, igual pueden ustedes revisar otros tipos de proyectos en internet o tal vez tesis, de ver cómo realizan y en base a eso yo poder ir desarrollando este planteamiento del problema. Em, Aquí tenemos algunos ejemplos. En la ciudad de Riobamba, durante el año 2024, se ha evidenciado un incremento en los siniestros de tránsito, especialmente en zonas urbanas con alta densidad vehicular. Según datos de la Policía Nacional, siempre es importante poder, eso también revisen sus tareas. No me están citando, solo dicen 8% de tal, 3% de tal, pero ¿de quién es eso? Se han registrado más de 320 accidentes con víctimas durante el primer semestre del año, lo que representa un aumento del 15% respecto al año anterior. Entre los principales factores identificados se encuentran el mal estado de la infraestructura vial, la falta de señalización preventiva, el incumplimiento y las normas. Bueno, tenemos aquí un ejemplo. No es necesario que yo lo vuelva a leer porque ya lo leímos en su momento cuando fue revisado este tema.
Ahorita únicamente estamos realizando una retroalimentación. Sin embargo, ustedes pueden volverlo a revisar. Estas diapositivas se encuentran en el aula virtual. De igual forma, para una mejor comprensión, yo les fui dando tips de cómo poder irlos haciendo, de qué nomás debe tener. Utilizar fuentes confiables, datos oficiales, informes técnicos. Evitar escribir el diagnóstico como una queja o una narración informal. Ser preciso y objetivo, no dar soluciones en esta sección, solo describir el problema y asegurarnos de conectar la contextualización con el planteamiento. Listo, como siguiente elemento, y hasta aquí es donde ustedes me tenían que entregar, no, perdón, hasta los objetivos, la justificación. ¿Qué debe responder a las siguientes preguntas? Conveniencia, ¿es o no conveniente la investigación? ¿Para qué va a servir esta investigación? Eh, Utilidad científica y social. ¿Cuál es la relevancia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán de los resultados de la investigación? ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? ¿El valor teórico se logrará llenar el vacío tal vez de algún conocimiento? Y la utilidad metodológica sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. De igual forma, aquí les había emitido un ejemplo de cómo desarrollar una justificación. Mire, está súper corto este ejemplo y contiene todas estas preguntas. No es necesario que me entreguen una o dos hojas, sino que súper concreto, pero bien redactado, eso sí. De igual forma, les había dado unos tips. Usar argumentos claros que no sean repetitivos ni que salgan tal vez de nuestras emociones, relacionar el estudio con los beneficios concretos, mejoras viales, prevención, seguridad ciudadana, muestra que la investigación sea posible y sea útil y que podemos nosotros apoyarnos en datos estadísticos breves y actualizados. Entonces, esto principalmente es lo que es la justificación. Eh, Listo. Tenemos también los objetivos, bueno, solo vamos a plantear un objetivo general. Miré en la tarea de alguien que tenía dos objetivos generales. Siempre es un objetivo general y objetivos específicos y pueden ser mínimo tres y hasta los que ustedes deseen. Pero obviamente esto se va a extender, ¿no? La investigación. Entonces, ¿qué es el objetivo general? Es la meta principal del proyecto. Describe qué se quiere lograr con la investigación de forma amplia, clara y medible. Debe responder qué vas a hacer, en dónde y para qué. Una estructura que es recomendada. El verbo en infinitivo más qué se va a hacer, más dónde, más en qué periodo opcional. Ya. Bueno, yo les había comentado que una vez que nosotros tengamos bien detallado lo que es el título, del proyecto, poder realizar el objetivo general ya es mucho más fácil porque únicamente tengo que poner un verbo en infinitivo al inicio del título y ya tengo mi objetivo general. Porque dentro del título yo ya tengo qué es lo que voy a hacer o qué voy a investigar, dónde, en qué periodo y todo lo demás. Entonces únicamente pongo yo un verbo en infinitivo a mi título y ya tengo el objetivo general. Aquí había puesto analizar los factores que inciden en la accidentabilidad vial en la zona urbana del Cantón Riobamba durante el año 2025. En lo que corresponde a los objetivos específicos, de igual forma tengo aquí un listado posible de los verbos que yo puedo utilizar.
siempre el primer verbo va a estar enfocado al diagnóstico, a la exploración, que pueden ser los verbos identificar, reconocer, determinar, detectar, describir, clasificar. El siguiente objetivo, en cambio, se va a enfocar al análisis y evaluación, es decir, analizar, evaluar, comparar, interpretar, examinar, establecer. Y el último objetivo ya es la propuesta o solución, diseñar, proponer, formular, recomendar, plantear, elaborar, etcétera. Entonces, dentro de estos objetivos específicos, ¿qué deben ser? Deben ser medibles, comenzar con un verbo en infinitivo, seguir una secuencia lógica y estar redactado en función del proceso investigativo. ¿Qué otro también puede ser? Otro tip de que, por ejemplo, el primer objetivo específico esté enfocado en la primera variable de mi título, lo segundo en la segunda variable, pero tomando en cuenta también estos objetivos, estos verbos, perdón. Y el tercer objetivo sí ya netamente lo que es la propuesta. Entonces aquí tenemos, bueno, como ejemplos cuatro, pero con tres objetivos está bien. Identificar las zonas de mayor concentración de siniestros de tránsito en la ciudad. Determinar las principales causas de los accidentes en los últimos 2 años. Evaluar la infraestructura vial de las áreas críticas detectadas y proponer estrategias de mejora para reducir la accidentabilidad. Entonces, son objetivos bastante cortos, pero concretos, que yo los voy a poder desarrollar, que son medibles y que yo los voy a poder realizar. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta esto también, de los objetivos específicos. De igual forma, aquí les había dado unos tips, evitar verbos que sean no medibles, ¿no? Como entender, aprender, conocer o usar un solo verbo. Esto también, usar un solo verbo por objetivo general o los objetivos específicos y asegurarnos de que los objetivos específicos construyen lógicamente el objetivo general. Mantén consistencia en el tiempo verbal y redacción. Podemos observar en este ejemplo es como una secuencia lógica. No es que yo pongo primero proponer, después voy a identificar las zonas de mayor concentración, luego voy a evaluar. No, es algo, una secuencia lógica. Primero identifico las zonas de mayor concentración de siniestros. Luego determino de esas zonas cuáles han sido las causas principales de lo que ha generado los accidentes y luego evalúo la infraestructura de estas áreas críticas. Tal vez no tienen señalización horizontal, vertical, el ancho de los carriles, estacionamiento, cualquier tipo de relacionado a la infraestructura. Y luego sí, identificado todo esto, yo propongo. Listo. Habíamos revisado también lo que son los principales impactos. Eh, Esto principalmente implica en explicar los efectos positivos y o negativos que generará la ejecución del proyecto en distintos ámbitos. Es fundamental para demostrar el valor, la utilidad y la proyección social de la investigación. Los impactos son los cambios o efectos que van a ocurrir, ¿no es cierto? Estos pueden observarse a corto, mediano o largo plazo y en diferentes niveles. Pueden ser en lo social, impacto técnico, económico, ambiental, institucional o educativo, etcétera. ¿Cómo nosotros podemos redactar estos impactos? Identificar las áreas en las que influirá el proyecto, determinar si el impacto es positivo o negativo. En investigaciones sociales, por lo general, vamos a tener impactos positivos. Sí, casi siempre, la mayoría de veces se va a tener estos impactos positivos. Describir con claridad y precisión el cambio que se espera lograr y usar verbos en futuro. Se generará, se permitirá, contribuirá, reducirá los accidentes de tránsito, fortalecerá la educación vial, fortalecerá la seguridad vial, etc. De igual forma, habíamos revisado, ¿no?, los tipos de impactos más comunes en todos los aspectos o en todos los impactos: social, técnico, económico, ambiental, educativo, político, institucional. De igual forma, habíamos revisado ejemplos.
¿Cuáles son los tips? Ser concreto y realista, evitar exageraciones, usar lenguaje claro y sin tecnicismos innecesarios. Relaciona cada impacto con los objetivos del proyecto. Puedes presentarlos como párrafos o en forma de lista clasificada, como vemos aquí en esta imagen. Listo. En lo que corresponde a la descripción general del proyecto. Este en realidad es necesario poder conocer, ¿no? Cómo se realiza una descripción. eh, es un resumen amplio, ¿no? Sabemos que en todo proyecto tenemos al inicio del proyecto un resumen, pero este resumen es bastante corto, que ya de igual forma más adelante vamos a conocerlo. Pero en esta descripción ya es algo mucho más amplio que explica el proyecto. Su objetivo es dar una visión clara, concisa y completa de todo lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde y para quién. Y lo que nosotros tenemos que ir respondiendo es estas preguntas. ¿De qué se trata el proyecto? ¿Qué problemática se quiere abordar? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Dónde y cuándo se va a ejecutar? ¿Y qué se espera lograr con este proyecto? De igual forma, tenemos lo que es los tips, usar un lenguaje claro y directo, redactar siempre en tercera persona y en tiempo futuro o presente, y asegurarnos de que se entiende el qué, cómo, para qué y con quién. Todo nuestro proyecto siempre debe estar redactado en tercera persona, por favor. Listo. Tenemos también lo que es la organización metodológica de nuestro proyecto, en donde se van a describir lo que es el enfoque, los métodos, las técnicas, las etapas que se van a utilizar para el desarrollo del proyecto. Como punto uno tenemos el tipo de investigación, que puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta. También puede ser de describir si es descriptiva, de campo o participativa. Listo. Dentro del enfoque o modalidad del proyecto, tenemos lo que es la intervención social, educativa, diagnóstico, propuesta, la población y muestra, ¿no? Esto siempre y cuando si es que aplica nuestro proyecto, a quién va dirigido el proyecto, cuántas personas lo conforman y cómo se eligieron. Aquí tenemos un ejemplo de esto, del tema de la población y la muestra, ¿no? La población tal vez pueden ser todas las personas, tal vez conductores, en edad a edad, los peatones, ciclistas que transiten o residen en la zona urbana de Riobamba o en la zona o en la parroquia Licán, en cualquier lugar, de acuerdo a la temática o el tema que nosotros hayamos puesto. Para estimar la población normalmente se toma la población total urbana o si hay datos más específicos, por ejemplo, el número de vehículos registrados, habitantes mayores de edad o por grupos etarios, pues se lo va a realizar. Este de aquí se puede sacar la información del tema de población de los datos estadísticos del INE, ya se tienen 2023. Entonces, por ejemplo, yo que sé, conductores se tiene autorizado que puedan realizarlo desde los 18 años, entonces podrían ser desde aquí, desde el grupo etario de 20 a 24 en adelante, ¿no? Tal vez hasta los de 70 o 79 que conducen o yo voy reduciendo. Entonces yo voy contabilizando en hombres, en mujeres, la población, eh, siempre y cuando se tengan los datos del número de conductores.
Si es de una escuela, el número de estudiantes, tal vez yo reduzco la población, los estudiantes que tal vez no me pueden dar contestación a mi encuesta, etcétera. De igual forma, aquí tenemos lo que es la fórmula para poder realizar el cálculo del tamaño de la muestra. Esto para cuando se tienen muestras bastante altas o poblaciones que son más de 100.000 personas, entonces no podemos hacer una encuesta a ese tipo de personas, a esa cantidad. Entonces yo realizo esta fórmula y ya reduzco la muestra, ¿no? Yo saco una población. En las clases posteriores voy a darles también a conocer otro tipo de muestras de cómo yo puedo sacar, tal vez con frecuencias, con variables y en base a eso obtener un porcentaje. Tenemos también lo que son las técnicas e instrumentos de recolección de información, lo que es la observación directa, encuestas, entrevistas, fichas, listas de chequeo. Y nosotros también tenemos aquí, si es una encuesta, cómo debe estar constituida esta encuesta, cuáles son los componentes, el título de la encuesta, la introducción en las instrucciones, los datos demográficos generales, si es una ficha técnica para el levantamiento de información, que nomás debe tener. Todo esto va a ir de acuerdo al proyecto de cada uno de nosotros o lo que estemos desarrollando. No van a ser todos lo mismo porque cada quien tiene distintos temas, distintos títulos, distintas zonas, distintas poblaciones, ¿no? Pueden ser de una escuelita y yo que voy a ir identificando, tal vez no es necesario realizar una encuesta, sino una entrevista, tal vez a los docentes, a padres de familia, 5, 8 encuestas y listo. Con eso yo ya obtengo los datos necesarios para poder desarrollar mi proyecto. De igual forma, no tenemos los componentes que debe tener cada ficha técnica. En el tema de las encuestas es importante, bueno, tenemos distintas formas de preguntas, ¿no? Las dicotómicas que son de sí, no, o las de selección múltiple, tal vez también pueden ser preguntas abiertas, ¿no? En donde se les realice y el encuestado pueda responder desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde los conocimientos que ha ido adquiriendo, pueden responder. En base a esto, y va respondiendo. Entonces, son preguntas abiertas, pero es mucho mejor poder tener preguntas que sean cerradas, ya sean dicotómicas de una respuesta de sí, no o en donde yo ya le emito, ¿no? Bueno, regular, malo, o satisfactorio, poco satisfactorio, etcétera. Entonces, todo ese tipo de preguntas pueden haber abiertas, cerradas, dentro de las cerradas que son de opción múltiple o de las dicotómicas de sí o no. Listo. Habíamos revisado también el tema del cómo realizar un cronograma de actividades que nomás debe tener. Esta herramienta lo que nos permite es planificar, nos permite organizar y distribuir el tiempo para visualizar de igual forma qué actividades se van a realizar, cuándo y en qué orden y durante el desarrollo del proyecto. El objetivo principal de este cronograma es asegurar que todo el proyecto se realice de forma ordenada, ¿no? Cumpliendo tiempos para no alargarnos ni tampoco retrasar. ¿Qué debe de contener principalmente el cronograma? Eh, la fase o la etapa, la actividad, el tiempo de ejecución, los responsables y la duración. ¿Cuánto tiempo durará esa actividad? Un responsable o quién va a encargarse de realizar esa actividad y el tiempo, ¿no? Esto es importante, una semana, 3 días, 2 días para cada una de las actividades. Y siempre se va a ir especificando, ¿no? La actividad.
lo que es el diagnóstico, ejecución, evaluación, propuesta, etcétera. Aquí de igual forma teníamos un ejemplo que lo habíamos ya analizado y revisado en su momento. Otro particular tenemos lo que son los recursos y el presupuesto, ¿no? Los recursos son todos los elementos necesarios que me van a permitir a mí ejecutar el proyecto, sean humanos, materiales, tecnológicos. El presupuesto, en cambio, es la estimación económica de cuánto costará el proyecto. ¿Cómo podemos desarrollarlos? Haciendo una lista de recursos necesarios, asignar un costo estimado a cada recurso, sumar los totales y organizar la información. Aquí de igual forma teníamos un ejemplo y de un pequeño presupuesto, ¿no? Como siguiente tema tenemos lo que es el financiamiento. Bueno, dentro del tema del presupuesto corresponde, por ejemplo, a ver, dentro de lo que son los recursos, son todos los elementos que yo necesito para ejecutar el proyecto. No sé, tal vez utilice recursos materiales, cámaras, dron para tomar fotografías aéreas, computadoras, etcétera. Y el presupuesto, en cambio, es lo económico de lo que va a costar el proyecto. Yo qué sé, identifiqué que la señalización horizontal y vertical no es la adecuada, o la señalización horizontal ya no se ve, está muy opaca, entonces yo voy identificando cuánto va a costar. Por ejemplo, señales verticales, 10, en total 500, cuánto cuesta cada una, la pintura termoplástica, tal vez yo realizo charlas educativas, cuánto me va a costar, personal técnico y un total estimado. En cambio, el financiamiento es la forma en donde yo voy a obtener todos esos recursos económicos para ejecutar el proyecto. ¿Cómo lo puedo desarrollar? Tal vez determinar si el proyecto será financiado con fondos públicos, privados, donaciones o mixtos, describir quién aportará los fondos y justificar por qué esa fuente es viable. De igual forma, tengo aquí un ejemplo. El financiamiento del proyecto se gestionará a través del presupuesto participativo del Gas Municipal de Riobamba con apoyo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Adicionalmente, se solicitará colaboración a empresas privadas locales mediante convenios de responsabilidad social corporativa. O tal vez el financiamiento del proyecto, si tal vez tengo los recursos de alguna empresa privada, pues será de la empresa tal, o tal vez con algo propio, se financiará de forma propia el proyecto, y etc. Esto también es muy importante. Son los documentos, estudios, normas técnicas y datos estadísticos que fundamentan y respaldan el proyecto, o sea, de dónde yo saqué esta información. Nosotros podemos aquí incluir leyes, normas técnicas, artículos científicos, informes estadísticos. Es importante que todos estos sean bastante confiables y actualizados y podemos ordenarlos no en formato APA o el que la institución utilice, pero siempre estamos bajo lo que es las normas APA 7.0, que son las actuales, y es importante que nosotros podamos ir citando de forma adecuada. En las normas APA, nosotros, si tal vez no tengo conocimiento de estas normas, pues entonces voy y descargo en la página web todo lo que me dice esta normativa. Si yo me enfoco en el texto de ese artículo, si yo me enfoco en el autor, cómo debo redactar ese párrafo, ese texto, y cómo yo debo de ir citando el año, el autor, el nombre del libro, la página, etcétera. Entonces, es importante que si yo no tengo conocimiento de las normas APA, pues esto se puede decir que es como de cultura general este conocimiento para cualquier proyecto que yo realice, poderlo citar de la forma adecuada. Y de esta manera irnos preparando para el proyecto final de titulación.
Entonces, es importante que ya lo vayamos desarrollando y nos vayamos familiarizando con este tema de las normas APA. Em, para que vayamos citando principalmente cada uno de los autores. Si yo digo, según la ANT, entonces, ¿cómo debe estar esto? Si yo digo, según Pepito Pérez, ¿qué nomás debe estar conteniendo? El año, tal vez el título del libro, tal vez el nombre del autor, etcétera. Si son fuentes, si son definiciones que yo realicé en control C, control V, la norma APA me dice que debo poner tanto de sangría y poner en la definición y el autor. Y no es esto, bueno, más nosotros encontramos el tema de las fuentes de información en el marco teórico. No es el hecho de control C, control V, sino que yo también poder emitir mi criterio. Yo puedo poner en base a tal autor o parafrasear. Yo leo, ¿no? Reviso lo que dice de acuerdo al autor Pepito Pérez, me dice que seguridad vial es tal situación. Entonces, ya, yo entiendo y parafraseo. Seguridad vial son todas las herramientas y mecanismos que me permiten para resguardar la vida de las personas, tener menor cantidad de personas lesionadas, etcétera. Em, pero yo tengo que decir de dónde saqué esa información. Por ejemplo, según Pepito Pérez, me dice que seguridad vial es esto, 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 con mis palabras. O también puedo hacer la otra parte. Yo control C, control V de la definición con la sangría que me dice la norma y abajo yo pongo tal vez mi propia definición en mis palabras o doy mi punto de vista de eso. La seguridad vial se enfoca en tal situación o un accidente o un siniestro es tal, un accidente es tal situación. Siempre poder también dar desde mi punto de vista mi criterio de esa palabra o de ese significado de esa palabra. Entonces, eso por favor tengamos muy en cuenta. Dentro de las fuentes de información, nosotros podemos citar absolutamente todo, sea la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sea el reglamento de la aplicación, sea la Constitución, sean las normas INEN, y tenemos que tener en cuenta todos los campos que me pide el Word. Em, el año, la editorial, si es un libro, la página de donde salió, o si es una página web, el link, el nombre de la página web, el autor, o si tal vez es un autor corporativo, yo que sé, Ministerio de Transporte y Obras Públicas o Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, etcétera. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todo esto. Listo. Como siguiente punto, habíamos revisado lo que son los anexos. El tema de los anexos también son muy importantes. En anexos nosotros vamos a encontrar lo que es bueno, fotografías principalmente del momento que yo realicé el levantamiento de información. Si yo hice el análisis de la infraestructura vial y fui a medir el ancho de los carriles tomando una foto de lo que fui a realizar en campo. Em, Aquí debe estar también como anexo el formato de la encuesta o el formato de la ficha de observación que yo realicé o el formato de la entrevista. Y es muy importante que nosotros los vayamos numerándolos, ¿no? Anexo uno, levantamiento de información en la calle tal. Anexo 2, levantamiento de el volumen o el conteo volumétrico de los vehículos en el día tal de la intersección tal. Cualquier situación. De igual forma, si tal vez tenemos planos, croquis o algo, podemos adjuntarlo aquí en anexo. Aquí también tengo un ejemplo. Anexo uno, croquis de la zona escolar. Anexo 2, resultados de la encuesta. Anexo 3, fotografías. Anexo 4, copia del oficio que tal vez se realizó con el convenio con el GAT, etcétera. Eh, Algo que también les quería comentar aquí
En las clases anteriores hice yo una revisión de las normas APA. Dentro de esta normativa APA también se encuentra especificado cómo deben ir las tablas, los gráficos o figuras dentro del proyecto. Si tengo una tabla, ¿cómo debe estar configurada? El nombre de la tabla con, el número, tabla número uno, en la parte de abajo, enter, el nombre de la tabla o a qué se refiere esa tabla, un nombre que sea específico, ¿no? Y luego la tabla y luego más abajo, que puede ser la fuente, el elaborado por, y cada una de estas partes tienen un tipo de letra, bueno, un tamaño de letra más que nada. Em, por ejemplo, para la fuente, el elaborado P, de elaborado por, es más pequeña que el número de la tabla y el nombre de la tabla. De igual forma, el tema de la figura o del gráfico. Todo esto se encuentra especificado en las normas APA. Si es una figura, si es un gráfico, el número del gráfico, el título del gráfico, tal vez la fuente, el elaborado por, o si fue elaborado por la fuente donde yo saqué, pues entonces únicamente la fuente. Absolutamente todo me especifica las normas APA. De igual forma, ahora ya se aceptan otros tipos de letra. Anteriormente únicamente era Arial, Times New Roman. Ahora ya se aceptan otro tipo de letra que ustedes pueden irlo revisando. De igual forma, los tamaños de la letra. Antes eran de 12 o ya de 11 y ahí se encuentra especificado de acuerdo a cada uno de los tipos de letras el tamaño de la letra. Entonces, por favor, vayamos revisando. Dentro de lo que es planteamiento del problema, justificación, objetivos, no van imágenes. No es necesario de ingresar imágenes. eh, Imágenes ya nosotros incorporamos dentro de lo que es el marco teórico. Tal vez en la metodología, en la propuesta. Ahí sí van netamente lo que son imágenes o gráficos o tablas, pero dentro de lo que es la primera parte del proyecto, en lo que corresponde a lo que les comenté hace un momento, planteamiento de problema, vuelvo a repetir, justificación, objetivos, variables, hipótesis. Dentro de esto no es necesario que incluyamos imágenes, ni gráficos, ni tablas, pero sí es importante que incluyamos citas o fuentes bibliográficas que me complementen a mi tema del proyecto. Por ejemplo, de acuerdo a la OMS, me dice que el 90% de las muertes en América Latina es por accidentes de tránsito. O según el Ministerio de Salud, me dice que el 30% de las personas que llegan a los hospitales es por accidentes o siniestros de tránsito. Eso sí me va a incluir dentro principalmente del problema. Me va a permitir a mí contextualizar mucho más el problema. Entonces sí, o sea, es un problema social, no solamente en la ciudad, sino a nivel de otras ciudades, de otros países. Yo puedo incluso poner también en Colombia tal porcentaje de los siniestros, al igual que en el Ecuador o en Quito, en Cuenca, que me permitan a mí mucho más decir sí, o sea, verdaderamente es un problema de salud, un problema social, etcétera. Entonces, esto también, por favor, tengamos muy en cuenta. Dentro de las primeras partes, sí podemos poner lo que son índices, lo que son tasas, lo que son porcentajes, que me permitan a mí justificar mucho más mi proyecto, que me permita validar más del problema. em, y en base a todo esto que yo voy a ir incorporando esta información, para el lector puede decir, sí, realmente es un problema muy relevante, voy a continuar con este proyecto leyendo, analizando, etcétera. Em,
eso por un lado, como manera de retroalimentación. La siguiente clase, el día de mañana, vamos a ir analizando nuevamente esto que continúa, los procesos de investigación, los momentos de la investigación y el tema de cómo de realizar, ya cómo se realiza un resumen, la introducción, las variables, la hipótesis, el marco teórico y conceptual y cómo es en sí la organización general del protocolo de investigación. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí el día de ahora, por favor. Y el día de mañana vamos a continuar con los demás elementos del proyecto, principalmente el resumen que nos falta, introducción y marco teórico. Bueno, ¿por qué les daba esto al último? Porque se configura el resumen y la introducción casi al último del proyecto. No se lo realice esto al inicio, sino que una vez que ya se tenga resultados, que se tenga mucha más información, es donde se va configurando este tipo de situación, del resumen principalmente y luego de la introducción. Entonces, por favor, tengamos en cuenta la tarea que está pendiente. Tienen que volver a realizar sus tareas porque no están bien. Yo les he dicho, si tienen dudas, si tienen preguntas, escríbanme a mi WhatsApp. Una sola persona, una sola estudiante me ha enviado a mi WhatsApp el proyecto. Ya voy a realizarle su retroalimentación a través de WhatsApp de igual forma. Pero los demás no han tenido inquietudes ni durante la hora de clase ni en mi WhatsApp. Entonces, yo sobreentiendo que todo está entendido. Si no tienen preguntas, es porque todo me han entendido. Entonces, no. Tienen preguntas, profe, pero ¿cómo puedo hacer acá? De sus propios proyectos, escríbanme, coméntenme, estoy presta para poderles ayudar. Es muy importante que ya nos vayamos familiarizando con todas estas temáticas para que cuando realicemos ya el proyecto final de titulación ustedes no tengan mayor inconveniente y lo puedan desarrollar de mejor forma. Entonces, eso por favor, quedémonos hasta ahí el día de ahora. Quedémonos por favor hasta ahí el día de ahora y el día de mañana continuamos con la retroalimentación de las demás temáticas para poder tener un buen examen la siguiente semana. Muchísimas gracias por su atención eh, y cualquier situación estoy presta, por favor, para poder solucionar, para poder contestar cualquier inquietud, cualquier pregunta. Que se encuentren muy bien. Hasta luego.